Bienvenidos a El Relator Oscuro. Lo que están a punto de escuchar no es solo la historia de un asesinato, es la autopsia de un sistema entero, una cadena de advertencias ignoradas, decisiones frías y silencios cómplices que permitieron que un depredador caminara libre. No una, sino dos veces. En la ciudad de Villa Alemana, en Chile, existe una casa que parece común, una más entre tantas, pero su tierra guarda secretos. Secretos enterrados bajo concreto, bajo raíces, bajo años de indiferencia institucional. Allí, un hombre aprendió que matar era posible, que ocultar cuerpos era posible, y que, si el Estado fallaba lo suficiente, incluso podía volver a hacerlo. Esta es la historia de cómo Hugo Bustamante Pérez fue creado, encerrado, liberado y volvió a asesinar. Y es también la historia de Ámbar Cornejo, una niña que el Estado abandonó desde que aprendió a hablar. Hoy más que un crimen veremos una tragedia anunciada, una que nadie quiso detener. La historia no comienza con cámaras, protestas ni titulares. Comienza en silencio. En 1996, en una Chile que aún se estaba reacomodando a su propia democracia, donde la precariedad social pesaba más que la indignación moral. En ese tiempo, el nombre Hugo Bustamante Pérez no provocaba miedo. Era apenas uno más entre miles, un hombre acostumbrado a la marginalidad, a la violencia, a vivir en los bordes donde la ley llega tarde o no llega. Antes de ser conocido como el psicópata del tambor, Bustamante ya tenía un historial de robos menores, estafas, peleas. La cárcel no era un castigo, era un lugar familiar. Fue allí, entre pasillos húmedos, olores rancios y conversaciones sobre sobrevivencia, donde conoció a Eduardo Páez, un joven de 26 años con una vida quebrada antes de tiempo. Compartían el mismo tipo de desarraigo, familias fragmentadas, oportunidades inexistentes, resentimiento acumulado. Cuando ambos recuperaron la libertad, la conexión continuó. La puerta hacia el horror se abrió en una casa pequeña en Villa Alemana, donde vivía la madre de Eduardo, Elena Hinojosa, una mujer de 51 años que había aprendido a cargar el peso de la vida sin pedir ayuda a nadie. Elena recibió a Hugo como quien abraza a la desgracia, creyendo que es compañía. Él no era solamente el amigo de su hijo, era alguien necesitado, alguien que parecía buscar un nuevo comienzo. Ese fue el error. Con el tiempo, se instaló en la casa. Dormía allí, comía allí, convivía con ellos. Quien lo veía desde afuera podría haber dicho que Hugo había encontrado algo parecido a una familia, pero la estabilidad nunca fue lo suyo. La idea de pertenencia le resultaba ajena, casi amenazante. No sabía convivir con lo cotidiano. Necesitaba control, necesitaba dominio. Lo que ocurrió exactamente dentro de esas paredes nunca se sabrá con precisión. La versión de Bustamante, como todas sus versiones, siempre estuvo cargada de omisiones, medias verdades y falsos arrepentimientos. Lo único claro es el resultado. Eduardo y Elena desaparecieron sin dejar rastro. Una tarde estaban vivos, la siguiente simplemente no estaban. La familia de Eduardo hizo lo que hace cualquier familia que aún cree en el Estado. Denunció su desaparición. Fueron a la policía, insistieron, lloraron, rogaron. Pero la respuesta fue una sentencia que, con los años, se transformaría en símbolo de un sistema ciego. Personas desaparecen todos los días. Si no hay señales de delito, no podemos hacer nada. Eran pobres. No había títulos llamativos, ni pedidos desde la televisión ni abogados presionando. La investigación fue mínima. No hubo búsqueda real, ni peritajes profundos, ni interrogatorios insistentes. El expediente se archivó como si la tragedia hubiera sido una tormenta pasajera. La policía cerró el caso con una frase que duele incluso décadas después. Seguro se fueron a otra ciudad. Pero no se habían ido. Estaban muertos. Y sus cuerpos estaban muy cerca. Más cerca de lo que cualquiera imaginó. Bustamante había aprendido algo crucial. Que el anonimato y la pobreza
pueden enterrar vidas sin necesidad de cavar una tumba profunda. No necesitó huir, no cambió su rutina. Se quedó en Villa Alemana, caminando por las mismas calles donde la familia seguía preguntando por Eduardo. Miraba a esas personas a los ojos, respondía a sus dudas, invitaba al silencio. Ese fue el primer asesinato, o mejor dicho, el primer asesinato conocido. Y fue también la primera falla estructural, no del azar, no de la casualidad, sino de un sistema indiferente al dolor de los que no tienen nada. Durante años, nadie relacionó a Bustamante con la desaparición. No había cuerpos. No había investigación. El Estado no veía lo que no quería ver. Era más sencillo asumir que 2 vidas simplemente se habían evaporado que admitir que una muerte había ocurrido bajo su mirada descuidada. Pero mientras la familia lloraba frente a puertas cerradas, algo más profundo estaba ocurriendo dentro de la mente de Hugo Bustamante. Aprendió una lección macabra. Matar no solo era posible, sino que era sencillo si se elegía bien a las víctimas. Víctimas sin apellido, sin abogado, sin cámaras, sin poder. Ese conocimiento se volvió una certeza. La certeza se volvió seguridad. Y la seguridad se volvió arrogancia. Mientras el tiempo avanzaba, Hugo perfeccionó algo que para él no era crimen, sino método. Un método sin sentimientos, sin impulsos descontrolados, sin pasiones. No mataba por furia, mataba porque podía, porque el sistema le había enseñado, sin querer, que estaba hecho a su medida. Y así, entre 1996 y 2005, Hugo Bustamante vivió sabiendo que ya había matado, que ya había enterrado, y que nadie había sospechado. La historia estaba lejos de terminar. El horror apenas empezaba. Tras la desaparición de Elena Hinojosa y su hijo Eduardo en 1996, la vida en Villa Alemana siguió su curso con la misma quietud doméstica de siempre, como si ningún vacío tuviera el poder de alterar la normalidad cotidiana. Mientras la familia de las víctimas aprendía a convivir con la ausencia y la policía archivaba el caso en un cajón sin relevancia, Hugo Bustamante continuó existiendo en la ciudad, moviéndose entre trabajos ocasionales, amistades superficiales y relaciones que nunca terminaban de enraizar. Era un hombre que sabía pasar desapercibido, no porque se escondiera, sino porque había comprendido que el mundo rara vez mira 2 veces hacia la vida de quienes no poseen nada que ofrecerle. En esos años, se vinculó con Verónica Vázquez, una mujer trabajadora que, como tantos en la ciudad, cargaba con cansancios que no se dicen, pero se sienten en la espalda y en el tono de voz. Verónica vivía con su hijo, Eugenio Honorato, un niño de 9 años que aún creía que el mundo era un lugar comprensible y seguro. Cuando Hugo entró en sus vidas, lo hizo con sutileza. Ayudaba en lo cotidiano, acompañaba, ofrecía presencia en un hogar que había sido sostenido siempre entre esfuerzos y silencios. No hubo señales visibles de peligro. No había amenazas, discusiones violentas, ni episodios que pudieran anticipar lo que ocurriría después. Si algo destacaba en Hugo, era precisamente esa habilidad para parecer inofensivo. Sin embargo, esa calma aparente escondía un proceso interno más complejo. Hugo nunca había sentido culpa por lo que había hecho en 1996. La ausencia de consecuencias no solo lo había tranquilizado, lo había reafirmado. Con el tiempo, comenzó a experimentar una sensación íntima y retorcida de control. Sabía que podía destruir una vida y continuar caminando entre los demás sin que nadie sospechara. Esa seguridad, lentamente, se transformó en convicción, y la convicción en posibilidad. Los investigadores posteriores trataron de determinar el origen exacto del conflicto que desencadenó los asesinatos de Verónica y Eugenio. Las versiones son múltiples y contradictorias, pero el problema nunca fue la causa concreta, sino la disposición previa. Hugo no reaccionó, ejecutó. La violencia no surgió de un arrebato,
emergió como una continuidad lógica de algo que ya había ocurrido antes. Cuando mató a Verónica, no lo hizo ciego de furia, sino consciente de que, una vez más, el silencio podía protegerlo. Pero esta vez había un testigo, y esa presencia cambió todo. La decisión de asesinar a Eugenio, un niño de 9 años, revela la estructura psicológica de Bustamante con una claridad brutal. No fue una reacción desesperada, sino la aplicación de una lógica fría. Si el niño vivía, habría una historia, un relato, una voz. Si moría, la casa volvía al silencio. Hugo eligió el silencio. Tras los asesinatos, comenzó un proceso meticuloso que requería calma y cálculo. Consiguió un tambor metálico de 200 litros, de aquellos que suelen utilizarse para almacenar combustibles o desechos industriales. Colocó los cuerpos en su interior, acomodándolos de forma que pudieran caber en un espacio que nunca debió contener restos humanos. Selló el tambor, lo enterró en el patio y, con una planificación casi técnica, trató de disimular cualquier señal que pudiera revelar lo ocurrido. No hubo desorden, ni improvisación, ni pánico. Todo fue hecho con un método que solo puede surgir cuando el asesino se sabe dueño del tiempo. Pero incluso la meticulosidad más fría puede fracasar por un detalle mínimo. El tambor tenía un pequeño orificio en la parte inferior, una abertura diminuta que él no había visto o que desestimó como irrelevante. Con los días, los fluidos comenzaron a filtrarse hacia la tierra y la descomposición generó un olor espeso, profundo, que se adhería a la garganta. Los vecinos primero cerraron las ventanas, luego se quejaron. Finalmente, llamaron a la policía. La muerte no siempre se esconde, a veces se anuncia. Cuando la policía excavó el patio y abrió el tambor, el hallazgo no solo evidenció el crimen, mostró el grado de deliberación, de control y de deshumanización con el que Bustamante actuaba. No había caos, había método, y fue esa misma racionalidad la que la televisión y la opinión pública no pudieron ignorar. La prensa lo bautizó como el psicópata del tambor. El país, que probablemente nunca habría escuchado su nombre de otra manera, lo convirtió en un símbolo de horror. Fue detenido, juzgado y condenado a 27 años de prisión. Para la mayoría, la historia terminaba ahí. Pero Hugo nunca mostró arrepentimiento. Nunca habló del valor de la vida tomada. Nunca reconoció dolor. Años después, en una entrevista televisiva, cuando se le preguntó cuál había sido su error, él no mencionó a Verónica ni a Eugenio. No habló de tragedia ni de culpa. Respondió con absoluta naturalidad: mi error fue no haberme dado cuenta de que el tambor tenía un orificio. Esa frase contuvo toda la verdad sobre él. No lamentaba el crimen, lamentaba no haberlo ejecutado mejor, y a pesar de esto, el Estado lo liberaría. Cuando Hugo Bustamante fue condenado en 2005 a 27 años de prisión, la sensación pública fue que la justicia había finalmente corregido una deuda moral. No se trataba solo de castigar a un asesino, sino de restaurar una estructura ética que había sido quebrada en los años anteriores por negligencias, silencios y omisiones. El país creyó, con cierta inocencia, que la condena equivalía a un cierre definitivo. Sin embargo, dentro del sistema penitenciario, el tiempo no transcurre de la misma manera que afuera. El encierro prolongado no siempre moldea arrepentimiento. A veces, simplemente enseña a esperar. Y Hugo era un hombre que sabía esperar. Durante los años en prisión, Bustamante adoptó con disciplina una conducta que los informes describían como colaborativa. Trabajó como auxiliar, asistió a talleres manuales, mantuvo relaciones cordiales con funcionarios y compañeros y participó en actividades de reinserción como quien sigue un guión aprendido de memoria. No buscaba transformación personal, buscaba construir un perfil. Sabía que el sistema valoraba la apariencia de rehabilitación más que la rehabilitación misma.
Sabía, sobre todo, que la prisión es observada desde formularios, fichas administrativas y evaluaciones periódicas donde los matices no existen. Era suficiente con ser ordenado, constante y obediente. 11 años después de su encarcelamiento, en 2016, Hugo Bustamante solicitó la libertad condicional, amparándose en el Decreto Ley 321, que permitía a condenados con buena conducta acceder a beneficios aun cuando hubiesen cumplido una parte relativamente pequeña de la sentencia. La norma había sido diseñada para aliviar la congestión penal y promover la reinserción social, pero en la práctica se había convertido en un mecanismo que priorizaba criterios burocráticos sobre consideraciones psicológicas o criminológicas. El sistema volvía a confiar más en el papel que en la realidad. En ese contexto, la solicitud de Bustamante llegó a la mesa de la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso, presidida por la magistrada Silvana Donoso. El expediente que se presentó incluía un historial de conducta sin sanciones graves y registros laborales internos que parecían indicar adaptación ejemplar al régimen penitenciario. Sin embargo, también incluía algo más: un informe psicosocial negativo, elaborado por profesionales de la Gendarmería, que señalaba con claridad que Bustamante presentaba rasgos de personalidad antisocial, tendencias manipuladoras y ausencia de arrepentimiento emocional. No se trataba de un documento ambiguo ni prudente, era una advertencia explícita. El informe indicaba que el interno requería mayor tiempo de observación y que su pronóstico de reinserción era incierto. Pero el problema no radicó solo en el contenido del informe, sino en cómo la comisión lo interpretó. En aquella época existía una profunda desconfianza institucional entre el Poder Judicial y la Gendarmería. La comisión consideraba que los informes psicológicos del sistema carcelario estaban redactados, en muchos casos, bajo modelos estandarizados que, según ellos, minimizaban el análisis profesional y actuaban más como herramientas de autoprotección administrativa que como evaluaciones rigurosas. Cuando los jueces notaron que el informe de Bustamante era similar, en estructura y léxico, a otros informes presentados ese mismo año, concluyeron que la advertencia no debía ser tomada en cuenta de manera determinante. La ausencia de un análisis individualizado, o la percepción de su ausencia, permitió la construcción de una lógica devastadora. Si el documento parecía genérico, entonces no podía ser confiable. Aquella interpretación, sostenida sobre la delgada línea entre burocracia y sospecha institucional, se convirtió en el eje de una decisión que tendría consecuencias irreparables. La comisión resolvió que la ley exigía considerar la conducta observable dentro de la prisión como principal criterio, no la evaluación psicológica. Y la conducta observable de Bustamante era ejemplar. La libertad fue concedida. Es importante detenerse en este punto, no para señalar a una persona en particular, sino para comprender cómo se articulan las fallas sistémicas cuando el sistema decide proteger su propia lógica antes que la realidad concreta de los hechos. La ley, tal como estaba redactada, permitía la liberación. La interpretación judicial priorizaba la métrica administrativa. La distancia entre instituciones debilitaba la confianza. Y en medio de ese entramado, la advertencia de que Hugo Bustamante no debía volver a la calle quedó reducida a un párrafo desestimado. Hugo salió de prisión en 2016, caminó por la misma ciudad donde había matado, regresó a la misma propiedad donde había enterrado cuerpos, volvió incluso a cultivar huertos en el mismo terreno bajo el cual yacían los restos de quienes fueron sus primeras víctimas. Para cualquiera que lo observara desde lejos, era un hombre que había pagado su deuda. Pero para él, volver no era recomenzar, era reocupar un territorio que siempre había sentido como propio. Ese mismo año, el sistema cometió otro error que, visto retrospectivamente, parece casi insoportable. El Tribunal de Familia determinó que una niña de 16 años, que ya había sido vulnerada y reubicada múltiples veces por abandono y negligencia, debía volver al cuidado de su madre. Su nombre era Ámbar Cornejo,
Y cuando llegó a la casa de la calle Covadonga 641, Bustamante ya vivía allí. El Estado no solo liberó a un asesino, lo instaló al lado de su próxima víctima. La tragedia aún no había ocurrido, pero ya estaba escrita. Antes de convertirse en la fotografía que recorrió noticieros, pancartas, titulares y vigilias, Ámbar Cornejo fue una niña que aprendió desde muy temprano que el mundo no siempre protege a quienes más lo necesitan. Su historia no puede ser contada solo desde el día en que desapareció, porque su muerte, para comprenderla en toda su dimensión, debe ser leída desde mucho antes, desde los años en que su vida fue marcada por decisiones tomadas por adultos que nunca estuvieron donde debían estar. Ámbar nació en un entorno vulnerable, en un contexto donde los recursos eran escasos y el afecto se administraba con intermitencia. Su madre, Denise Llanos, enfrentaba sus propias precariedades, pero esas carencias no justifican la ausencia estructural de cuidado. Muy pronto, distintas instituciones del Estado tomaron conocimiento de la fragilidad del núcleo familiar. A los 4 años, Ámbar fue ingresada a una residencia del Sename, debido a la incapacidad de su madre para proporcionar estabilidad emocional y material. No se trató de una medida excepcional. Fue una decisión que debería haber marcado el inicio de un acompañamiento sostenido, de una intervención que proyectara protección a largo plazo. Pero lo que ocurrió fue lo contrario. Cada organismo actuó como si su responsabilidad terminara en la firma de un expediente. A los 7 años, su historia se fracturó de forma aún más profunda cuando fue víctima de abuso sexual. Ese hecho debería haber activado alarmas que permanecieran encendidas durante toda su infancia. Pero el sistema que debería haberla protegido respondió con intervenciones parciales, fragmentadas, muchas veces burocráticas y siempre insuficientes. Ámbar fue trasladada entre residencias, hogares de acogida, cuidados transitorios y decisiones judiciales que parecían improvisadas. Cada nuevo informe contenía su nombre, pero ninguno contenía su futuro. Uno de los pocos intentos reales de reparación provino de su abuela materna, quien buscó hacerse cargo de ella y proporcionarle un espacio donde pudiera reconstruir algún tipo de seguridad afectiva. Durante un periodo, Ámbar vivió con ella, y quienes estuvieron cerca de ese tiempo aseguran que fue probablemente el tramo más estable de su vida. Sin embargo, incluso esa estabilidad se vio interrumpida, no por motivos de protección, sino por criterios administrativos. A los 12 años, un tribunal de familia determinó que Ámbar debía volver con su madre. Ese fallo, que podría haberse interpretado como una segunda oportunidad para consolidar el vínculo materno, ignoraba no solo los antecedentes de negligencia, sino también informes técnicos que recomendaban lo contrario. El Estado, en lugar de preguntarse si el retorno era seguro, se limitó a cumplir con una lógica de reunificación formal, sin considerar las condiciones reales que esperaba a la niña en ese hogar. Cuando Ámbar volvió con Denise Llanos, Denise ya tenía una relación con Hugo Bustamante. Ese hombre que se presentaba en la mesa familiar como compañero, como presencia cotidiana, como figura masculina dentro de la casa, era el mismo que había enterrado un tambor con 2 cuerpos para ocultar su crimen. El Estado sabía quién era. El Estado lo había condenado. El Estado lo había liberado. Y en una coincidencia que no es coincidencia sino estructura, el mismo Estado colocó a Ámbar bajo su techo. Las personas cercanas a Ámbar declararon que ella sentía miedo en esa casa. Ese temor no era abstracto ni indefinido, era concreto. No confiaba en Bustamante. Evitaba estar sola con él. Expresó a quienes consideraba cercanos incomodidad, desconfianza, inquietud. Pero el miedo de una niña no tiene la misma gravedad institucional que una firma en un documento. Y en el Chile de ese momento, la protección de la infancia dependía más del peso del papel que de la voz de la propia niña. Con el tiempo, Ámbar dejó de vivir de manera fija en la casa de su madre y pasó a residir con una tía, intentando reconstruir un entorno donde pudiera respirar.
pero la obligación de regresar a la casa de la calle Covadonga 641 permanecía, no solo por vínculo familiar, sino por un asunto tan tristemente cotidiano como burocrático, el retiro de la pensión alimenticia que le correspondía. Ese dinero debía ser entregado por la madre. Para recibirlo, Ámbar debía presentarse en la casa donde vivía el hombre que más la inquietaba. El 29 de julio de 2020, Ámbar salió de la casa de su tía para ir a buscar ese dinero. El trayecto era corto, casi habitual, una rutina marcada por la necesidad. Ella entró. Después de eso, el rastro se interrumpió. La ciudad comenzó a buscarla. Las redes sociales difundieron su imagen. Los voluntarios peinaron los alrededores. La policía realizó inspecciones preliminares en la casa donde vivía Bustamante. Mientras tanto, él se mantuvo sereno, visible, incluso presente en los movimientos de búsqueda. Se lo vio bebiendo una cerveza en el patio mientras equipos y familiares recorrían el terreno aparentemente sin urgencia, como quien observa un acontecimiento que no lo involucra. Ese comportamiento, lejos de manifestar frialdad, era la confirmación de un conocimiento previo. No tenía temor de ser descubierto, porque había perfeccionado el método que en 2005 había fallado. Durante 8 días, el país esperó. Durante 8 días, la madre de Ámbar sostuvo versiones contradictorias, ocultó información, cambió relatos y evitó confrontar preguntas que se volvían cada vez más evidentes. Y finalmente, cuando la tensión se volvió insoportable, confesó que Hugo había asesinado a Ámbar y que ella había ocultado el crimen. Cuando la policía regresó a la casa y excavó nuevamente la tierra del patio, no halló un tambor esta vez. Encontró cajas de cooler. Dentro de ellas el cuerpo de Ámbar había sido desmembrado. La casa de la calle Covadonga no era simplemente la escena del crimen. Era el lugar donde el Estado, por acción y omisión, había escrito esta muerte con años de anticipación. Ámbar no murió en 2020. Ámbar fue asesinada el día en que el sistema decidió no escucharla. Cuando el cuerpo de Ámbar fue hallado en la casa de la calle Covadonga 641, la reacción social no fue solo de horror, fue de reconocimiento. No se trataba de un crimen inexplicable cometido en la oscuridad, sino de la consecuencia directa de una secuencia de decisiones institucionales que habían ignorado advertencias visibles, informes técnicos, antecedentes documentados y señales humanas que nunca debieron haberse desestimado. La indignación pública no surgió únicamente porque la víctima era una adolescente vulnerable, sino porque la sociedad pudo ver de manera transparente el hilo que conectaba cada uno de los errores que habían permitido que Hugo Bustamante estuviera allí. El juicio contra Bustamante y Denise Llanos se desarrolló con un nivel de escrutinio que pocas veces se alcanza. La Fiscalía no solo expuso la brutalidad del crimen, sino que demostró que la madre de Ámbar no era una víctima pasiva dominada por un asesino manipulador. La investigación reveló que Denise no solo sabía quién era Bustamante, sino que había decidido convivir con él, aun cuando su historia criminal era de conocimiento público. Testimonios y mensajes incautados mostraron una dinámica relacional marcada por dependencia emocional, negación y una forma corrosiva de lealtad que terminó por colocar a su propia hija en una posición de vulnerabilidad absoluta. La figura de Denise Llanos en el proceso judicial se volvió emblemática, no por su participación directa en el asesinato, sino por su incapacidad o negativa deliberada de cumplir con el deber más esencial de una madre, la protección. La Fiscalía argumentó que ella fue coautora, no porque hubiera ejecutado el crimen, sino porque creó las condiciones para que ocurriera, ocultó información e impidió su esclarecimiento inmediato. Fue condenada junto a Bustamante a presidio perpetuo calificado, una pena que exige 40 años de cumplimiento efectivo antes de la posibilidad remota de solicitar libertad. El Estado, con esa sentencia, intentaba corregir el error más grave cometido años antes,
la liberación de un hombre cuya peligrosidad estaba documentada. Pero el impacto del caso no terminó en los tribunales. La sociedad chilena exigió una reforma que por años había sido postergada. La presión pública provocó que el Congreso acelerara modificaciones a la legislación sobre beneficios carcelarios. La reforma, conocida popularmente como Ley Ámbar, transformó el decreto Ley 321. A partir de ese momento, los informes psicosociales pasaron a ser obligatorios y determinantes en la evaluación de solicitudes de libertad condicional. Se aumentó el tiempo mínimo de cumplimiento de la pena para quienes fueran condenados por delitos graves y se limitaron los mecanismos de reducción automática. El país aprendió, aunque tarde, que la rehabilitación no puede medirse por buen comportamiento administrativo, sino por la comprensión real del daño causado y la transformación interna verificable. Sin embargo, la historia guardaba un capítulo más, uno que parecía improbable incluso dentro de un caso tan marcado por omisiones. A partir del ruido provocado por las entrevistas concedidas a la periodista Ivonne Toro, Bustamante reveló, sin dramatismo y sin atisbo de culpa, que había cometido un doble homicidio antes de los crímenes que lo llevaron a prisión en 2005. Reveló los nombres, reveló las fechas, reveló que los cuerpos estaban aún en la misma propiedad donde Ámbar fue encontrada. Habían pasado 28 años desde la desaparición de Elena Hinojosa y Eduardo Páez. Y no había sido remordimiento lo que lo llevó a hablar, había sido estrategia. Según la periodista, Bustamante describió la información como un recurso que podía emplear para obtener beneficios, intentando negociar mejorías en sus condiciones carcelarias. En junio de 2024, la policía regresó a la casa de la calle Covadonga. Se excavó nuevamente el patio. Y allí, a pocos metros de la tumba de Ámbar, fueron encontrados los restos óseos de Elena y Eduardo. El pasado que el sistema había decidido no investigar en 1996 emergió desde la tierra para confirmar que las advertencias que se ignoraron costaron vidas. La investigación posterior buscó determinar si los crímenes estaban prescritos, pero la Fiscalía argumentó que la comisión de nuevos delitos graves interrumpía el plazo de prescripción. El objetivo ya no era aumentar la condena de Bustamante, porque la pena máxima estaba impuesta y su destino carcelario sellado. El objetivo era nombrar la verdad, reconocer a las víctimas, registrar el crimen y corregir la historia oficial. La casa de la calle Covadonga 641, con sus paredes desgastadas y su terreno aparentemente común, se convirtió en una metáfora del sistema que la rodeó, una superficie normal que, al ser excavada, revela décadas de negligencia. Durante años, el Estado había pasado frente a esa casa sin detenerse. Había archivado vidas, documentos, denuncias y advertencias. Cuando finalmente se excavó el suelo, no solo se encontraron cuerpos, se encontraron las consecuencias materiales de cada firma, cada omisión y cada decisión institucional que eligió no ver. A esas alturas, nadie discutía que el asesinato de Ámbar no había sido un hecho aislado. Era la culminación de una cadena de actos y fallas concatenadas, el punto final lógico de una estructura que había permitido que un asesino perfeccionara sus métodos mientras transitaba legalmente por sus grietas. Y aunque la ley Ámbar representa un avance, también es un recordatorio doloroso. Las leyes en Chile suelen cambiar después de que alguien muere, nunca antes de que pueda ser protegido. La historia de Hugo Bustamante no es solo la historia de un asesino en serie. Es la historia de un sistema que lo dejó existir en esa condición durante décadas. Lo que murió en 2020 no fue solo una niña. Lo que se desmoronó fue la confianza en la idea de que el Estado puede proteger a quienes más lo necesitan. Hugo Bustamante Pérez permanece actualmente cumpliendo presidio perpetuo calificado. No tiene acceso a beneficios y no podrá solicitar revisión alguna hasta después de 40 años de reclusión efectiva. Denise Llanos cumple la misma condena
bajo las mismas restricciones. La casa ubicada en la calle Covadonga 641, en Villa Alemana, fue intervenida y su terreno fue removido por completo durante las investigaciones. En ese lugar se encontraron en distintos momentos los cuerpos de Verónica Vázquez, Eugenio Honorato, Ámbar Cornejo, Elena Hinojosa y Eduardo Páez. 5 víctimas en total. El Estado chileno modificó la legislación de beneficios penitenciarios tras el caso, fortaleciendo el carácter vinculante de las evaluaciones psicosociales y aumentando los requisitos de cumplimiento efectivo de la pena. La reforma se conoce públicamente como Ley Ámbar. No hay indicios de que Hugo Bustamante vuelva a recuperar la libertad. Gracias por acompañar a El Relator Oscuro.